Estaba sentado cómodamente en mi silla, en el puente de mando del KWSC Chasm cuando pasó. Estábamos en una misión de patrulla rutinaria cuando, de repente, sentí una sensación de miedo y malestar. A juzgar por la reacción de la tripulación, no era el único. Eso solo podía significar una cosa. ¿Un salto FTL? Stuck, no había saltos FTL programados para hoy, ¿verdad? Confirmo, capitán. Sensores, localicen el origen del pulso. Comunicaciones, contacten con el alto mando y estén atentos a posibles emisiones EM de la nave desconocida. Todos los cazas en posición. Quiero nuestras armas listas para ayer. No sé qué es eso, pero no puede ser bueno. Mi mente iba a 1000. Solo había unas 100 naves capaces de FTL en toda la Unión Kresiok, y rara vez se usaban. Así que aquello era más que preocupante. ¿Habría robado alguna organización terrorista, una con algún propósito extraño? Una nave FTL podría ser un arma de destrucción masiva real. Un salto junto a un planeta habitado sería devastador. Nuestra única esperanza era que la nave tuviera que depender únicamente de sus IAs hasta que resucitaran a la tripulación. «Localizado, señor. Está a unos 15 minutos luz de distancia. Capitán, prepárense para la supresión masiva. Colóquennos a unos 200 kilómetros de ellos». Llegamos a nuestra posición en lo que parecieron segundos. Claro, habían pasado 15 minutos para los observadores estáticos debido a la relatividad. Era un problema, especialmente para los viajes interestelares, pero la mayoría de la gente se conformaba con no salir nunca de su cueva natal, ni siquiera de su sistema estelar. Señor, el alto mando confirma que no faltan naves FTL. Esta es desconocida. ¿Desconocida? ¿Qué significa eso? Son alienígenas. Ya hemos hecho el análisis estructural. Se lo envío a su pantalla. Jadeé con horror. La nave que tenía ante mí era como una pesadilla traída de nuestro propio pasado, una caricatura de nuestras primeras naves, tal y como las veían los oponentes a la expansión. Era un conjunto de módulos agregados en torno a un haz central, con la propulsión en la parte trasera y la habitabilidad y la carga en la delantera, con anillos rotatorios como medio de gravedad artificial. También había paneles radiadores gigantescos para disipar el calor y módulos de descenso para planetas con y sin atmósfera. En general, no era muy diferente de las naves que construyeron nuestros antepasados para conquistar las estrellas, con una diferencia notable. Grandes trozos de vidrio en el casco. Estaban por todas partes a lo largo de los módulos de habitabilidad, y en la parte delantera de la nave había una estructura que parecía una cúpula, compuesta por muchos paneles de vidrio. ¿Es eso? No deberíamos sacar conclusiones apresuradas. Podrían ser ópticas para sus sensores, por lo que sabemos. Aún así, se sentía mal. Intenté con todas mis fuerzas no imaginar cómo sería estar en esas naves. Respiraba con dificultad, tratando de controlar mi miedo. Ventanas. En una nave espacial. Podrías ver, con tus propios ojos, lo que ya era insoportable en imágenes. Podrías... No. Con tantas ventanas mirarías al infinito. Además, la cantidad de luz que entraba por ellas sería insoportable. Señor, parece que quieren comunicarse a través de ondas de radio. Bueno, abran un canal. Señor, todavía no hemos descifrado su idioma. Cierto, no pensé en eso. A veces soy un poco tonto. Bueno, al parecer sí lo han hecho, señor. Parece que nos están transmitiendo primero datos sobre su idioma. ¡Mierda! ¿Dije eso en voz alta? Todas las IAs que el gobierno pudo conseguir están trabajando en ello y recomiendan que les enviemos datos nuestros, por si son mejores traduciendo que nosotros. Y así esperamos.
y esperamos otros buenos 15 minutos antes de que finalmente... Recibo una comunicación clara, señor. Parece que han traducido nuestro idioma. ¿Qué hacemos? Esperemos las órdenes del Consejo. No podemos tomar la iniciativa en esta situación. Mi experiencia me había enseñado que casi siempre era mejor no tomar decisiones por uno mismo sobre algo fuera de tu área de experiencia. El primer contacto con una raza alienígena estaba, sin duda, en esa categoría. El portavoz del Consejo dice que tardará unas horas en abrir una sesión de emergencia. Se le pide que gestione el primer contacto usted mismo durante este tiempo. ¿Qué? ¿Yo, un oficial militar, encargado de representar a mi especie ante una raza alienígena? ¿Qué estaba pensando el portavoz? Entonces me di cuenta de que todos, no solo yo, estaban sorprendidos por aquel primer contacto y de que nuestra civilización, en su conjunto, no estaba preparada para ello. La idea de que la vida pudiera haber aparecido en otra parte del universo nunca se nos había pasado por la cabeza, y mucho menos la vida inteligente. Además, siempre había asumido que convertirse en una civilización espacial era algo bastante raro, ya que solo lo habíamos hecho debido a la gran crisis. Cerré los ojos y suspiré profundamente. Abre un canal. Solo había audio y la conversación la llevaba una IA de traducción, así que era más bien un intercambio textual glorificado. Comencé la comunicación. Saludos, soy el capitán Myrkol, del KOSC Chasm. Les doy la bienvenida en nombre de toda la cresiosidad. Por favor, vuelvan a contactarme cuando un miembro de la tripulación biológica esté listo para conversar. Eso debería darme algo de tiempo para pensar qué hacer. Con un poco de suerte, la resurrección tendría problemas inesperados, y el Consejo ya se habría reunido para entonces. Soy biológico y estoy listo para conversar. Apenas pude contener mi sorpresa y comencé a entrar en pánico. ¿Ya la había cagado? Le pido disculpas si mi comentario anterior le ofendió de alguna manera. No pensé... No te preocupes, tu comentario solo despertó mi curiosidad. Soy el enfermero Jonathan Hart, líder de esta expedición. ¿Enfermero? Ese es un título interesante. Ah, parece que hubo un error de traducción. No es importante por ahora, solo... No soy enfermero. Muy bien. ¿Puedo saber por qué vinieron a este sistema en lugar de a nuestra capital para establecer contacto? Bueno, no planeábamos establecer contacto. Nos topamos con ustedes por pura casualidad. ¿Cómo dice? ¿Cómo no sabían que el sistema estaba habitado? A juzgar por su apariencia, su tecnología es mucho más avanzada que la nuestra. Supongo que hicieron una transición completa al entrelazamiento cuántico para la comunicación, y eso no se puede detectar. Para nuestros sensores ustedes eran completamente invisibles. Asentí. Eso tenía sentido. No lo había pensado. Voy a serte sincero. Probablemente no estoy cualificado para esto, pero el gobierno quiere que yo gestione el primer contacto hasta que estén listos. Así que preferiría no comenzar las negociaciones ahora mismo. Oí la voz sintética imitando, mal, una risa. Lo siento, es solo que estoy en una situación similar a la tuya y recibí órdenes explícitas de no comenzar negociaciones. Eso fue un alivio. Entonces, ¿qué haremos mientras nuestros respectivos gobiernos se preparan? Podríamos hablar sobre nuestras respectivas culturas para mejorar la traducción y aprender sobre posibles insultos accidentales que nuestros verdaderos diplomáticos deberían evitar. Buena idea. ¿Hay algo que quieras saber sobre nosotros? Había muchas cosas, demasiadas, pero una pregunta en particular no pude contenerla más tiempo. Ese vidrio en su casco es... Quiero decir, ¿pueden ver
Me costaba formular la pregunta. Me había mantenido firme hasta ahora, pero no duraría. Mientras estaba distraído con otros temas, podía mantenerlo en el fondo de mi mente, pero ahora inundó mis pensamientos y los congeló por completo. El horror absoluto de presenciar el espacio con tus propios ojos. Un terror tan ancestral y tan intenso que podría matarte. Era tan inconcebiblemente vasto que incluso si sobrevivías, tu mente quedaría irremediablemente destruida. Empecé a preguntarme cuánto tiempo llevaba en ese estado mental. Parecía como si el propio tiempo se estirara y se doblara mientras perdía el control de la realidad. Bueno, ¿cuál es tu pregunta? En un instante volví en mí. Me sentí más fuerte, más preparado, como si experimentar aquel miedo me hubiera hecho un poco más inmune a él. ¿Tiene ventanas su nave? Sí, son cruciales para la moral, para que no sientas que estás atrapado en una caja de metal, aunque, en cierto modo, lo estés. Además, ¿quién querría ir al espacio y no poder verlo con sus propios ojos? Los Kresiok. Nunca reaccionamos bien ni siquiera a la superficie, así que... Espera, ¿sois una especie subterránea? Sí, por supuesto. ¿Me estás diciendo que podéis vivir en la superficie? Sí. ¿Pero cómo? La superficie es estéril y... Oh, esa fue una lección aprendida. En el primer contacto no asumas nada, y quiero decir nada, porque lo que te parece la norma puede ser una anomalía específica de tu especie. Asumo que la superficie de su mundo es habitable, que evolucionaron allí, y como tales, están acostumbrados a ver el cielo y las estrellas. Más que eso, lo buscamos activamente. Ver nuestro planeta con nuestros propios ojos siempre fue un sueño de nuestra especie. Todas las civilizaciones que formamos estudiaron las estrellas antes de inventar la agricultura. Nacer en una época que nos permite explorarlas se siente como un gran privilegio, y todos los miembros de nuestra tripulación soñaron con su trabajo desde niños. ¡Guau! No sé qué decir. ¿Era cosa mía? ¿O su sintetizador de voz estaba mejorando? Al principio sonaba como un robot monótono, pero ahora había mucha más entonación. Cuando Jonathan hablaba del espacio, se podía oír la alegría y la emoción incluso en su voz sintética. Oh, sí. Tengo otra pregunta. ¿Cuál era su misión, ya que no planeaban encontrarnos? Explorar y estudiar sistemas estelares. Era una misión puramente científica. No buscábamos recursos ni colonias potenciales. ¿Una misión científica? ¿La solicitó una IA o...? La solicitó la comunidad científica en su conjunto. Estábamos ansiosos por... Dijiste, nosotros. ¿Eres científico? Sí, como la mayoría de la tripulación. Al fin y al cabo, esta también es una excelente ocasión para continuar con nuestra propia investigación. Yo, por ejemplo, estudio la formación y evolución de los cinturones de asteroides. De acuerdo. Así que los humanos no solo tenían científicos, sino que confiaban en ellos con una nave capaz de FTL y para realizar el primer contacto. ¡Qué demonios! Estos sociópatas adictos a las drogas ni siquiera deberían salir de sus instalaciones bajo ninguna circunstancia. Fueron un mal necesario en algún momento, pero los reemplazamos por IAs tan pronto como pudimos, probablemente para mejor. Si no puedes comprender algo sin tomar una sustancia química que te cambia para siempre como persona y te bloquea la verdadera edad adulta, no deberías intentar comprenderlo en primer lugar. Y ahora llegaban los humanos y aparentemente trataban a estos cascarones pálidos de lo que podría haber sido un miembro funcional de la sociedad como personas normales. Era demasiado. Ahora sabía por qué los humanos podían mirar al espacio sin perder la cabeza. No tenían cabeza.
¿Cómo puedes permitir que esas amenazas para la sociedad controlen lo que es, en esencia, un arma de destrucción cognitiva masiva? ¿Está todo bien? Has estado callado un rato. No puedo hablar contigo. Por favor, no nos contactéis hasta que vuestro gobierno esté listo. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Eres un científico. ¿Qué haces al mando de una nave espacial? Está bien, claramente hubo un problema con la traducción. Si estás teniendo este tipo de reacción, no hay otra explicación. Envíanos todos tus datos sobre científicos y encontraremos una explicación enseguida. Cumplí. Me odiaba a mí mismo. Casi arruino el primer contacto sin siquiera considerar que podía tratarse de un fallo técnico. Por supuesto que los humanos nunca permitirían a un científico en una nave espacial. Solo tenía que esperar, y tendría mis respuestas. Así que esperé, y esperé, y esperé. Después de 10 minutos, los humanos solicitaron nuestro conocimiento sobre neurociencia. Se lo di, y esperé durante casi 20 minutos antes de que pidieran nuevos datos. Esta vez fue historia. Solo después de transmitirlos, me di cuenta de que me habían engañado para entregarles información potencialmente sensible. Bueno, al menos era solo lo que estaba disponible públicamente en las redes. ¿O eso creía? ¿Acababa de filtrar datos clasificados a otra raza? Cada vez que sentía que no podía hacerlo peor, aún lograba cagarla. Mi carrera había terminado después de hoy. Y los humanos no hablaban. Así que esperé, y esperé, y esperé, y esperé. Esperé casi una hora antes de que volvieran a hablar. Hola de nuevo. Lamentamos la larga espera, pero hemos descubierto algo crucial sobre ustedes, o quizá sobre nosotros. A diferencia de ustedes, tenemos neotenia. ¿Qué? Seguimos mostrando características infantiles como humanos. Para usar un dicho Kresiok, estamos bloqueados en la verdadera edad adulta. No. Ustedes, sin embargo, pueden alcanzar la verdadera edad adulta. Con esto quiero decir que su cerebro pierde su plasticidad. Solo pueden aprender conceptos realmente nuevos hasta la adolescencia tardía. No. Pero eso no es suficiente para aprender todo lo que necesitas saber, al menos para ciertos puestos. Y además, un buen científico sigue aprendiendo durante toda su vida. Comunicaciones, corten el canal. Lo siento, señor, pero las órdenes del portavoz son claras. El canal debe permanecer abierto en todas las circunstancias. Así que necesitaban una forma de evitar que su cerebro se fosilizara. Y la encontraron. Una combinación de hierbas, transformadas con el tiempo en una poderosa droga. La voz se había vuelto definitivamente más sutil. Podía oír la mezcla de fascinación mórbida e ira contenida, mientras el alienígena describía la parte más vergonzosa de nuestra historia. Eran marginados, una amenaza, pero no podían deshacerse de ellos porque los necesitaban para salvarlos de su propia incompetencia. No voy a fingir que mi propia especie no causó una catástrofe similar por su propia estupidez, pero aún así los necesitaban para resolver su gran crisis. Ellos los empujaron a las estrellas que tanto temían, lanzaron su civilización por el camino del progreso y a cambio los reemplazaron por IAs de su propia creación. Sí, ¿y qué? El peligro era real. No se podía confiar en esos fenómenos. Renunciaron a comprender su propia tecnología. Pusieron todo en manos de las máquinas en lugar de en las de una parte de su propia especie, diferente a ustedes, incluso si eso significaba detener casi por completo su desarrollo tecnológico. ¿Qué quieres decir con detener? ¿Cuánto tiempo atrás crees que enviamos nuestro primer satélite a la órbita? ¿Qué tiene eso que ver con tu argumento? Pensé un poco. No lo sé.
¿Hace 2000 años? Sonaba un poco bajo. Probablemente habían sido más bien unos 2500 años. ¿Hace 2000 años? Rió. Estábamos demasiado ocupados matándonos entre nosotros con espadas por tierras agrícolas en aquel entonces. Fue más bien hace unos 220 años. Eso es imposible. Incluso con nuestras IAs más avanzadas, no hemos logrado un avance significativo desde... Me detuve. El humano había dejado claro su punto. Y como muestra final del odio hacia aquellos a quienes llamaron científicos, pero trataron como brujas, incluso renunciaron a las unidades FTL que habían inventado, sustituyéndolas por otras sublumínicas menos eficientes. ¿Cómo? ¿Nunca renunciamos a la FTL? Ah, ¿sí? Entonces, ¿por qué no la usaron cuando nos interceptaron? Me doy cuenta de que probablemente es más rápida para ustedes, pero resucitar a un Cresio desde un estado de no vida puede llevar horas. Espera, ¿la FTL te mata? Fue como si la máscara de ira fría se hubiera derretido de repente, revelando de nuevo al explorador curioso y entusiasta, y formuló una pregunta que nunca debería haber sido necesaria. ¿La FTL te mata? Esa afirmación era conocimiento común, al menos eso creía. Nunca hagas suposiciones en el primer contacto. ¿Sois inmunes a los saltos FTL? Bueno, se siente algo las primeras veces, pero te acostumbras. Supongo que nuestro cerebro puede adaptarse a las cosas que vemos, a diferencia del vuestro. ¿Ves algo durante la FTL? Hay cierta actividad errática en el cerebro que puede afectar a la visión. Supongo que eso es lo que os mata. Pero sí, si miras por la ventana mientras estás en el hiperespacio... La idea de mirar directamente al hiperespacio fue demasiado para mi pobre mente después de aquel día agotador. Me desmayé. 2 meses después, ¿cómo terminé aquí? Embajador Myrkol. ¡Qué broma! Hace 2 meses me topé con una especie exótica por pura casualidad y me pidieron que me encargara del primer contacto porque el gobierno no sabía qué hacer. Ahora me estaban ascendiendo por mi admirable gestión de una situación difícil. Sabía que había cometido un error bastante grave y que solo se había evitado una catástrofe gracias a la curiosidad de los humanos por superar su miedo. Este ascenso era más bien un castigo, ya que ningún Kresiok estaría preparado para ocupar ese puesto de forma competente durante varios años. Bueno, al menos la paga era buena. Miré por la ventana de mi nueva oficina. Estaba en la casa de gobierno de Karka, cerca del techo de la cueva. La vista de la ciudad era espectacular, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista, y algo más. Sabía que el gran punto borroso de luz roja que distinguía a lo lejos era el gran parque, y estaba a casi 900 metros de distancia. A tal distancia era imposible ver detalles sin ningún dispositivo óptico. Bueno, al menos para un Kresiok. Necesitaba dejar de pensar que las particularidades de los Kresiok eran reglas universales si quería hacer un mejor trabajo que en el primer contacto. ¿Pero cómo? No puedes cambiar tu forma de pensar una vez que eres... Lo acabo de hacer de nuevo. Bueno, el hecho de que miembros de otra especie pudieran hacerlo no me ayudaría demasiado. Los humanos eran tan... diferentes. Y lo que habíamos aprendido sobre ellos durante el primer contacto era, como mínimo, inquietante. No era de extrañar que la negociación entre nuestros respectivos gobiernos se limitara a fijar la fecha de una nueva reunión. Desde entonces, no habíamos tenido contacto con los humanos, ni siquiera sabíamos cómo eran. Bueno, lo descubriría pronto. La reunión comenzaría en unos minutos, y esta vez habría transmisión de vídeo.
No tenía ni idea de qué esperar. ¿Habrían decidido los humanos que éramos demasiado peligrosos? ¿Estarían abiertos a la cooperación? ¿Se rendirían inmediatamente ante sus nuevos señores alienígenas? ¿Aparecerían siquiera? ¿Quién lo sabía? Desde luego, yo no. Mi única certeza era que no estaba preparado para ello. La pantalla frente a mí se encendió. Saludos, soy el embajador Collins y hablo en nombre de las Naciones Unidas. Saludos, soy el embajador Myrkol y hablo en nombre del gobierno de Kresiok. Parecía que Collins sabía lo que hacía, así que con un poco de suerte, limitarme a copiar sus gestos debería funcionar. Estudié su apariencia durante un momento. Era realmente impresionante. Quiero decir, después de todo lo que había aprendido, casi esperaba un horror cósmico más allá de mi comprensión. En su lugar, me encontré con un rostro desprovisto de rasgos marcados. El único detalle curioso eran los ojos, bastante pequeños y casi desprovistos de negro, aunque tenía sentido para una especie acostumbrada a entornos mucho más luminosos. Entonces, ¿qué curso de acción ha decidido su gobierno? Todavía no han llegado a un consenso. Primera pregunta y ya no sabía qué decir. Para ser justos, era una pregunta complicada. ¿Qué podía responder? Que el gobierno estaba dividido entre quienes querían destruir preventivamente a la humanidad y quienes preferían esperar más información antes de decidir. Que toda la información relativa a los humanos había sido clasificada para evitar el pánico general. Por nuestra parte, deseamos firmemente un intercambio tecnológico, ya que creemos que sería beneficioso para ambas especies. Mientras tanto, hemos preparado un conjunto de datos sobre nuestra biología, cultura e historia. Se los transmitiremos ahora. Muy bien. Me aseguraré de enviarles un conjunto de datos equivalente. Esperaba que el gobierno pudiera proporcionar 1 o 2 IAs para ello. ¿Cuándo desea que volvamos a reunirnos? Espera, ¿ya se ha terminado? Genial. Eso no sonó nada profesional. ¿Hay algo más que desee discutir? No. Entonces, probablemente deberíamos detenernos por ahora y tomarnos un tiempo para aprender más unos de otros antes de iniciar las verdaderas negociaciones. ¿Una semana sería suficiente para usted? Creo que 2 semanas serían más prudentes. Hay mucho que asimilar. Como desee. Entonces espero verle dentro de 2 semanas. En cuanto se cortó la comunicación, dejé escapar un suspiro de alivio. Esta vez no la había cagado demasiado, e incluso había conseguido reunir una gran cantidad de información sobre los extraterrestres. Bueno, los humanos lo habían hecho por mí, pero lo importante era que ya la teníamos. Le pedí a E-23, la IA que me había proporcionado el gobierno, que enviara a los humanos un conjunto de datos similar y que luego me hiciera un resumen de lo que habíamos recibido. La información recibida abarca numerosos campos, incluidos biología, historia, cultura y muchos otros. ¿Cuál desea que le resuma? Las IAs tenían la mala costumbre de hablar de forma excesivamente formal, algo que me resultaba bastante irritante en conversaciones largas. Me pregunté si podría ordenarle que hablara normalmente. La biología parece un buen punto de partida. Muy bien, los humanos, nombre científico Homo sapiens, somos mamíferos, miembros de los primates y... Lo siento, eso no es lo que quise decir cuando pedí información sobre su biología. Ni siquiera sé qué significan la mitad de esas palabras. Tal vez a los científicos humanos les importaran ese tipo de clasificaciones, pero desde luego no era mi caso. Además, tampoco sabes cómo funciona el sistema de clasificación humano. Mis disculpas, embajador. De hecho, sí lo sé.
como se explica en el anexo de los archivos que recopilan las 12 millones de especies que los humanos han identificado en la Tierra. Espera, ¿qué? ¿Cuántos datos nos han enviado? Aproximadamente 3 zettabytes, la mayoría obras de arte y documentos históricos. Incluyen una selección de 150 millones de libros, 300.000 películas, el doble de videojuegos, 10 millones de pinturas y una carta de disculpa por el hecho de que solo el 5% del contenido se haya traducido a nuestro idioma por falta de tiempo. Ya, veo. Y asumo que estás compilando un conjunto de datos del mismo tamaño para enviarlo. Eso es exactamente lo que me has solicitado. ¿Y cuánto tiempo te llevará? Aproximadamente 3 meses. Cambio mis instrucciones. Prepara el documento más completo que puedas en un día y envíalo inmediatamente después. Sí, embajador. Menos mal que lo comprobé. Habría sido tremendamente embarazoso que los humanos aparecieran dentro de 2 semanas y yo no hubiera enviado nada sobre nosotros mismos. No, peor aún, podrían haberlo interpretado como un intento de obtener datos sin dar nada a cambio. Habría sido un desastre diplomático. Y ahora, por favor, háblame de la biología humana. Y con eso me refiero a sus características, especialmente a las que difieren de las de los Cresiox. Los humanos son más altos que los Cresiox, pero mucho menos musculosos. Como resultado, son aproximadamente el doble de ligeros. Necesitan una mayor cantidad de oxígeno y son 20 veces más sensibles al envenenamiento por dióxido de carbono. Sus ojos son mucho menos sensibles a la luz, pero eso les permite ver en entornos que cegarían a los Cresiox. Un ojo humano sano puede distinguir un objeto con claridad a una distancia infinita. Todo aquello encajaba con una especie que vivía en la superficie y no en cuevas. Su esperanza de vida es de aproximadamente 150 años. Espera, ¿qué? ¿No tienen medicamentos antienvejecimiento? Sí, los tienen. Su esperanza de vida natural es de unos 90 años. Después de todo lo que había aprendido, había llegado a temer a los humanos. Eran tan distintos que me resultaban casi monstruosos. Sin embargo, esta vez no pude evitar sentir lástima. 90 años. 90 años cortos y patéticos. Probablemente eran demasiado jóvenes o demasiado mayores para trabajar durante aproximadamente 1/3 de su vida, como nosotros en nuestro estado natural. Eso les dejaba unos 60 años para contribuir a la sociedad y formar una familia. ¡60! Al menos eso hacía que su progreso tecnológico resultara más comprensible. No habían pasado de los satélites a las unidades FTL en una sola vida, sino en unas pocas generaciones. Pasemos a la historia. ¿Cómo eran hace 600 años? Durante el siglo XVII, la humanidad comenzaba a globalizarse cada vez más gracias a los avances en la tecnología de la navegación. Las potencias europeas en particular. ¿Navegación? ¿Qué es eso? Es un conjunto de métodos que los humanos utilizan para desplazarse por las grandes masas de agua que cubren su mundo natal. Bien, la tecnología de navegación no era el mejor indicador de su nivel de desarrollo. ¿Y qué tal eran sus ordenadores en aquella época? No tenían ninguno. ¿Cómo que no tenían ninguno? Aún no habían desarrollado esa tecnología. De hecho, tampoco habían desarrollado la electricidad ni la máquina de vapor. No podía creer lo que estaba oyendo. Cuando algunos Cresioc que todavía vivían hoy eran niños, los humanos no tenían motores de vapor. Y ahora estaban aquí, como una civilización espacial floreciente. Absurdo. ¿Y su historia reciente? Digamos, los últimos 30 años.
Según los estándares Kresiok, la historia reciente abarcaba varios siglos. Evidentemente, esos estándares no se aplicaban a los humanos. Los humanos aún se están recuperando del calentamiento global, un acontecimiento similar a su gran crisis. Su historia reciente está marcada por la invención del motor FTL hace 23 años, lo que finalmente les permitió iniciar una expansión a gran escala por su sistema solar y más allá. El último acontecimiento importante es el primer contacto con los Kresioks, que ha despertado interés en la supresión del campo de distorsión FTL. Dichos campos generan actividad cerebral errática que puede ser peligrosa para determinadas especies, pero no para los humanos. Entonces encajó todo. Deseamos firmemente un intercambio tecnológico, ya que creemos que sería beneficioso para ambas especies. Francamente, me sentí avergonzado tanto de mí mismo como de mi especie. Mientras nuestro gobierno debatía la posibilidad de un ataque preventivo, estos primates de vida corta, que todavía lidiaban con la peor crisis de su historia, no querían nada más que ayudarnos a resolver lo que ellos consideraban nuestro mayor problema.